Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de tejido sanguíneo. Volvamos como siempre. ¿Cuáles son los cuatro tejidos básicos? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Por lo tanto, el tejido sanguíneo es una especialización del tejido conectivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es hablar un poquito de las características generales. Tiene muchas características que son del tejido conectivo, es decir, va a estar formado por células. En este caso hablaremos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, como un espacio intercelular, ¿sí? Que en este caso, eh, hagamos que es líquido, ¿sí? Esa sustancia intercelular líquida llamada plasma, ¿sí? El famoso plasma sanguíneo. Para recordar, el volumen de sangre de un adulto es aproximadamente 5 o 6 litros, ¿sí? Por término medio, uno dice, pero bueno, lógicamente que depende mucho del peso corporal del paciente, ¿no? En general, se dice que es el 8% del peso corporal. A ver, por otro lado, como él es una especialización del tejido conectivo, deriva de el mesodermo, que es la hoja embrionaria que le da origen al conectivo. ¿Sí? Acuérdense que, bueno, el tejido sanguíneo, la sangre, circula por el aparato cardiovascular, ¿sí? Que en fresco es líquida, viscosa, roja, ¿sí? Y que, bueno, en reposo ya tiende a coagular, ¿no? Coagula espontáneamente. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ir describiendo, ¿sí? Cada una de las características en generales, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, ¿cuál es la función de la sangre? Y hay muchas funciones, lógicamente, que dependerá de cada una de las células, pero el transporte de gases es muy importante, eso lo hace el glóbulo rojo, ¿sí? Tiene la capacidad de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Chicos, por acá llevamos nutrientes, desechos, ¿sí? Hormonas, sustancias reguladoras, agentes humorales, células, ¿sí? Y bueno, una de las cosas muy importantes es tratar de mantener la homeostasis, ¿sí? Si ustedes se fijan, chicos, la termorregulación. Hace frío, genera vasoconstricción cutánea, ¿sí? Para no exponer la sangre a nivel periférico y no perdamos calor. Cuando, bueno, tienen calor, ¿sí? Generalmente uno se vasodilata para intercambiar ese calor con el medio, ¿sí? Y otra de las cosas fundamentales, que es más para fisiología, es lo que es, que regula parte del equilibrio ácido-base. Muy bien. Entonces, cuando uno ve el tejido sanguíneo, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es el tema de, bien, ¿cuál es la composición de la sangre? Por un lado, yo voy a tener el plasma, ¿sí? Que son principalmente agua, y por otro lado, los elementos figurados, ¿sí? Esas células, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Sí? La relación entre esos elementos figurados y el plasma es lo que conocemos como hematocrito, ¿sí? Fíjense, acá está hecho el hematocrito. Fíjense cómo el plasma representa alrededor del 55%, los glóbulos, ¿sí? Alrededor del 45%. Lógicamente que esto hay que adaptarlo al hombre. Chicos, no puedo poner un solo valor, a pesar de que uno podría decir 45 más menos 5 y abarcar a todos, pero bueno, generalmente esto depende mucho del laboratorio, y habría que dividir entre hombre y mujer, ¿no? Chicos, estos valores van a ir modificándose de acuerdo a la materia que nosotros estemos estudiando, ¿sí? Porque bueno, el parámetro se puede abrir un poquito más o cerrar un poco. En histología, generalmente se toma como 46 más menos 5 en el hombre, 42 más menos 5 en la mujer, ¿sí? Y de los elementos figurados, el principal es el glóbulo rojo por una cuestión de cantidad, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Recuerden siempre el hematocrito. Por otro lado, nosotros vamos a hablar del plasma, ¿no? El plasma, cuando nosotros lo tenemos que describir, fíjense que principalmente está formado por agua, ¿sí? No solamente formado por agua, sino que también tiene sustancias sólidas,
Dentro de todo esto tengo, a ver chicos, no son solamente otras sustancias, si quieren, porque tengo gases disueltos, y de ahí empiezan las proteínas, ¿sí? Albúmina, globulina, fibrinógeno. Es más, uno puede pedir un proteinograma, ¿sí? Eh, Tengo lípidos, ¿sí? Kilomicrones, triglicéridos, HDL, VLDL, el LDL. De ahí es que se saca un perfil lipídico. Puedo tener glúcidos, glucosa, ¿sí? De ahí que se saque la glicemia, que sea tan importante evaluarla en un paciente diabético. Voy a tener minerales, eso se llama ionograma, en donde ustedes pueden medir el sodio, cloro, calcio, potasio, bicarbonato, fosfato, ¿sí? Bueno, los que ustedes necesiten medir en ese momento, ¿sí? Después tengo los pigmentos, piensen en la bilirrubina, una enfermedad a ver, o una forma de expresión es a través de la ictericia, ¿sí? Ese color amarillento de la piel, y mucosas. Y después tengo los carotenos, ¿sí? Carotenos o betacarotenos. ¿Qué pasa? El plasma contiene fibrinógeno. Como contiene fibrinógeno, se coagula, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fibrinógeno es una proteína que favorece la coagulación sanguínea. Ahora, ¿sí? Yo digo, se interrumpe la circulación o la sangre se pone en contacto con el aire, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese fibrinógeno? Se precipita, de fibrinógeno pasa a fibrina, fibrina en realidad formaría como un tapón hemostático, sería tipo como un coágulo, como un trombito, y entonces lo que hace es coagularse, ¿sí? Por eso el plasma se coagula. En cambio, cuando uno habla de suero, como el suero ya se consumió el fibrinógeno, no se coagula. ¿Sí? Eso es una diferencia por ahí importante o para poder destacar. Muy bien. Después entonces tenemos que ir a describir cada una de las células. ¿Sí? Fíjense bien los dibujitos. ¿Sí? Están bastante simples. Entonces uno dice, bueno, mira, el glóbulo rojo, eritrocito, hematíe, todo lo mismo, ¿sí? Uno, si ustedes se fijan, ¿sí? Fíjense que es como un lente bicóncavo, ¿sí? Tiene un centro más pálido, que esa es una característica, es una célula anucleada, ¿sí? Con un citoplasma de color tipo rojo ladrillo. Esto se debe principalmente a el hierro, ¿sí? Y a la tinción que muchas veces uno usa y se llama Mike Grunwald-Hiemsa. ¿Qué pasa? Tiene la capacidad de formarse para pasar por capilares más chicos, ¿sí? Porque él mide 7,5 micras, ¿sí? Entonces tiene esa capacidad. ¿Qué va a pasar? No posee el retículo endoplasmático, Golgi, mitocondria, sí, tiene pocos organoides. ¿Cuál es su función? Es el transporte de gases en sangre, ¿sí? La proteína importante es la hemoglobina que tiene hierro, ¿sí? ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? Un glóbulo rojo vive 120 días, ¿sí? Y se originó en los focos eritropoyéticos. Recuerden los valores, ¿sí? Esto pueden poner 5 millones más menos 500.000 y no estaría tan mal, estaría bien tanto para el hombre como para la mujer. Si se lo pueden acordar en cada uno, mejor. ¿Sí? Igual esto es variable, chicos, depende, recuerden que depende de cada materia. Generalmente se toma en el hombre 5.400.000 más menos 900.000 y en la mujer 4.800.000 más menos 600. Ese glóbulo rojo inmaduro es el famoso reticulocito, ¿sí? Se dice que es 1% del valor de los glóbulos rojos, más o menos 50.000. Y cuando a mí me aumentan los reticulocitos, es cuando yo necesito reponer esos glóbulos rojos maduros. Por eso me dice que indica, ¿sí? Índice de regeneración. Yo encuentro un paciente anémico, funciona bien la médula ósea, es decir, esos nidos eritropoyéticos están activos y entonces van a tender a aumentar los reticulocitos, ¿sí? Para tratar de reponer esos glóbulos rojos, ¿sí? Que nosotros tenemos alterada, digamos que tengo menos glóbulos rojos, ¿no? En una anemia. Después vienen los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se llaman leucocitos. Leuco significa blanco. Dentro de los valores normales podemos hablar de 4.300 a 10.000, 4.000 a 11.000, ¿sí?
Y tengo que tener en cuenta que la función principal es la defensa de estas células, ¿no? La parte inmunitaria. Nosotros los dividimos en polimorfonucleares, muchas formas del núcleo. Esto tiene que ver con las lobulaciones o monomorfonucleares que no tienen lobulaciones, o granulocitos y agranulocitos por el tema de si presenta granulaciones, más allá si son granulaciones azurófilas, eosinófilas, basófilas, ¿sí? O que no presenten. Es que los polimorfonucleares son el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, y los monomorfonucleares, el monocito y el linfocito. Esta división es muy importante porque generalmente los polimorfonucleares actúan en un proceso infeccioso agudo, en una inflamación aguda. En cambio, los monomorfonucleares son más característicos de lo crónico. Por eso hay que prestar la atención y está bien, y tenemos que hacer esta división. Lo mismo que no me interesa un valor absoluto, pero sí el valor relativo de esos, vamos a suponer, 10.000 glóbulos blancos, ¿sí? Suponemos que los neutrófilos representan el 65%, los eosinófilos del 1 al 4%, los basófilos de 0,5 a 1, los monocitos 2 a 8% y los linfocitos de 20 a 30. Es un parámetro que, bueno, se puede expandir un poco, recuerda. Yo me tengo que poner a hablar de los neutrófilos, ¿sí? Es la principal glóbulo blanco que nosotros vamos a ver por una cuestión de porcentaje, ¿sí? 65%. Fíjense que tiene un núcleo trilobulado, ¿sí? Fíjense, las imágenes se notan muy bien. Eh, Ustedes van a ver que ese número de lobulaciones puede aumentar con el envejecimiento. En sangre periférica podríamos observar el corpúsculo de Barr. Eh, a ver, su citoplasma tiene muchas granulaciones, y son esos círculos chiquititos que ustedes observan ahí, donde hay granulaciones inespecíficas y granulaciones específicas. Me interesa mucho de las inespecíficas, sí, que son lisosomas primarios, que tienen que ver con la mieloperoxidasa y dentro de las granulaciones específicas la fosfatasa alcalina. También es una célula que tiene pocos organoides, ¿no? Y yo les diría que la función es fagocitosis, como cualquier célula blanca, ¿sí? Y es la primera línea de defensa, ¿no? Las primeras células que a nosotros nos defienden. Fíjense los eosinófilos, ¿sí? Fíjense cómo él ahora es bilobulado, ¿sí? Tiene dos lobulaciones, posee granulaciones, fíjense, como un poquito más gruesas, uniforme, y contiene la proteína básica mayor, histaminasas, enzimas líticas, también tiene escasas organelas. Generalmente los eosinófilos se relacionan con procesos alérgicos, con enfermedades parasitarias. De ahí es que generalmente actúa el eosinófilo, la inmunoglobulina E como anticuerpo, ¿sí? Y lo que va a hacer que tiene que ver con lo que es la parte alérgica, el mastocito. ¿Sí? Esas son características de un proceso alérgico. Lógicamente que si ustedes administran corticoides, él tiende a disminuir. ¿Sí? Recuerden, 1 a 4%. Tengo el basófilo, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando un poquitito la célula en su estructura. Este es un poquito más chico. Este también tiene dos lobulaciones. Fíjense que esas dos lobulaciones están muy cerquitas entre sí, ¿sí? Si comparaban por lo menos con el eosinófilo. Las granulaciones pueden ser de distintos tamaños, es metacromático y a mí lo que me interesa mucho es que libera histamina. La histamina es una sustancia vasodilatadora y la vasodilatación es característica de los procesos alérgicos. ¿Sí? Por otro lado, también produce histamina. Aparte de la histamina, produce la heparina, que es una sustancia anticoagulante. ¿Sí? Muy importante en procesos inflamatorios y hay en algunos tipos de alergia donde nosotros encontramos que él también está aumentado. Después viene el monocito. El monocito es un monomorfo nuclear, ¿sí? Sería como el macrófago de la sangre. Es una célula un poquito más grande, fíjense que mide 16 micras, ¿sí? Valor relativo podríamos hablar de 5 a 7%, 4 a 8, 2 a 8%, ¿sí? Está más o menos en ese rango. Fíjense cómo nosotros tenemos un núcleo
que está un poquito desplazado, a veces se dice excéntrico, que parece como un riñón, de ahí que se le diga reniforme, y tiene un citoplasma bastante rojizo, ¿sí? Eh, generalmente. Por otro lado, contiene ciertas enzimas, ¿sí? Que son hidrolasas ácidas, lo cual, chicos, el monocito es una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Dentro de la función, y aparte pertenece al sistema monocítico macrofágico o sistema reticuloendotelial, es decir, que él hace fagocitosis también, ¿sí? Muy bien. Y por último, el tema de los linfocitos. Los linfocitos, más allá que haya diferentes tamaños, que digamos pequeños, intermedios y grandes, nos interesa mucho diferenciar, más que nada en la parte inmunológica, lo que es el linfocito B del linfocito T. El linfocito B responsable de la inmunidad humoral y el linfocito T responsable de la inmunidad celular. Eh, ¿Por qué se caracterizan? Fíjense cómo el núcleo es grande, hay una relación núcleo-citoplasma que se va acercando más a uno, tiene poco, el núcleo como que es muy grande y el citoplasma parece escaso, ¿sí? Tiene pocas organelas, a pesar de tener muchos ribosomas libres, ¿sí? Y pueden presentar algunas vellosidades cuando veo el tema de la membrana, ¿sí? Acá hay tres tipos de linfocitos, el linfocito B, el linfocito T y el natural killer, pero bueno, hay que tener muy en cuenta el linfocito B, ¿sí? Responsable de la inmunidad humoral, y el linfocito T, responsable de la inmunidad celular. Esto nosotros lo vamos a estudiar un poquito más en detalle con lo que es sistema inmunitario, ¿sí? Fíjense, ténganlo en cuenta. Y por otro lado, ¿sí? Yo voy a tener las plaquetas. Las plaquetas se le puede decir trombocitos, se relacionan con la coagulación sanguínea. Fíjense los valores, chicos, 160.000 a 360.000. Puedo decir 150.000 a 400.000. ¿Sí? Viven, término medio, 10 días, ¿sí? Pero bueno, entre 7 y 14 días estaría muy bien. Se originan del megacariocito, no tienen núcleo, carecen de núcleo, ¿sí? Su forma es discoide, ¿sí? Y tienen una parte central basófila que se llama cromómero y una parte periférica que es homogénea y se llama hialómero. La verdad que posee pocas, dentro de las organelas, ¿sí? Nosotros podemos decir que tiene RER, Golgi, bueno, mitocondria, no tiene núcleo y aparecen algunos gránulos, ¿sí? Algunos gránulos alfa, lo cual parece, se los compara con ojo de buey, ¿sí? Después aparecen gránulos delta, que suelen ser densos, y dentro de alguna sustancia que secreta, muy importante la serotonina, que es una sustancia vasoconstrictora, el ATP, fuente energética. Aparte, el ATP, si va a ADP, el ADP es vasoconstrictor, si pasa a AMP es vasodilatador, y después el tema del fibrinógeno, que es un simógeno, ¿sí? Que se encarga de lo que es la coagulación sanguínea. Cuando ustedes vean el estudio del tejido sanguíneo, uno va a pedir un extendido de sangre y acá se ven como las plaquetitas son esas células chiquititas que ustedes ven ahí, ¿sí? Eh, Hay que prestarle atención, ¿sí? Pues esto se relaciona con lo que es coagulación sanguínea. Y por otro lado, ¿sí? Acá les dejo un hemograma de referencia, ¿sí? Es lo que se pide. Recuerden que acá en la Argentina, por ahí, el recuento de plaquetas se pide aparte, ¿sí? Un hemograma completo más recuento de plaqueta, ¿sí? Fíjense, recuento de hematocrito, concentración de hemoglobina, ¿sí? Los índices hematimétricos, recuento de leucocitos, ¿sí? Fórmula leucocitaria relativa, y acuérdense que el recuento de plaquetas se pide aparte, ¿sí? A esto le puedo agregar, aparte de los recuentos de Matías, los retículos, ¿sí? Ténganlo en cuenta, y bueno, con esto terminamos lo que es tejido sanguíneo, y después vamos a continuar con tejido linfático. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.